Las galgas extensiométricas forman parte de la numerosa cantidad de sensores resistivos que se utilizan en las ciencias de la electrónica. Sus aplicaciones son muy relacionadas con la ingeniería mecánica, específicamente para medir esfuerzos y deformaciones en materiales. Una galga extensiométrica se compone de un filamento de material resistivo acomodado de cierta forma específica y de un material en el que se encuentra encapsulado este filamento. Como podemos observar, existen diferentes tipos de galgas con diferentes tipos de aplicación según su geometría. Existen galgas circulares con las que se pueden medir torques en base a su deformación. Existen galgas rectangulares con las que se puede medir la microdeformación en un eje o también hay galgas de geometrías diversas con las que se puede medir la deformación en diferentes ejes. Imaginemos primero un filamento cilíndrico de cualquier material conductor, puede ser aluminio, cobre o incluso oro. Cualquiera de estos materiales posee propiedades diferentes entre sí, pero conducir bien la electricidad es una que tienen en común. De modo que podemos ver la conductividad de un material como la capacidad del mismo de conducir la electricidad. El mejor conductor conocido es el grafeno. Por otro lado, cualquier material por mejor conductor que sea posee una resistividad, por mínima que sea, la cual podemos ver como el inverso de la conductividad, de modo que podemos decir que el peor material resistivo es el grafeno. Otro concepto muy importante a tomar en cuenta es el de resistencia eléctrica de un material. Es importante no confundirlo con la resistividad, ya que la resistencia depende proporcionalmente de la resistividad del material, así como de la longitud del material, pero es inversamente proporcional a su área. Visto en ecuaciones se observa de la siguiente forma donde R es la resistencia de nuestro material, P es la resistividad del material, L la longitud del mismo, y A, su área o sección transversal. Regresando a nuestro filamento, que ahora imaginaremos que se trata de un filamento de aluminio, podemos imaginarlo con cierta longitud y con cierto grosor, de cierto calibre. Esto último significa que tendrá un área transversal diferente dependiendo del calibre que elijamos, y por lo tanto una resistencia diferente. Siguiendo las ecuaciones, con un calibre mayor se obtendrá una resistencia menor, y con un calibre menor una resistencia mayor al paso de los electrones. Siguiendo la misma lógica, podemos modificar la longitud de nuestro filamento. Obtendremos una resistencia menor cuanto menor sea la longitud y una resistencia mayor cuanto mayor sea la longitud. Sabiendo esto, podemos entonces modificar la resistencia de nuestro filamento aumentando o disminuyendo la longitud del mismo. Es así como nace la galga extensiométrica, se compone de un filamento comúnmente de aluminio o de acero, el cual se estira o se contrae y cambia su longitud conforme se deforma un material a medir. Una galga como la siguiente puede medir la microdeformación de un material sobre el eje marcado, ya que la longitud de su filamento aumentará si se le estira de esta forma. Finalmente cabe mencionar la siguiente ecuación que nos ayudará a obtener de la galga la información necesaria, ya que aunque sepamos que modifica su resistencia dependiendo de la deformación de material, necesitamos aplicarle un acondicionamiento de señal a lo que nos mande la galga para poder obtener la información y realizar los cálculos correspondientes. Sí, claro. La galga por sí sola no nos muestra una medición de algo concreto, únicamente sabemos que al pegarla a un material que se va a deformar, el filamento se deformará también cambiando su resistencia. Es aquí donde hay que aplicar la electrónica para poder obtener el valor de lo que intentamos medir. ¿Y qué queremos medir? Bueno, inicialmente la deformación del material, y consecuentemente los esfuerzos en el mismo, y otras variables que se pueden obtener a partir de estas dos mediciones mediante ecuaciones. Pero comenzando con la deformación, podemos observar que se trata de un simple despeje en el cual si obtenemos la resistencia de la galga ya deformada, ya con su filamento estirado o contraído, se puede obtener la microdeformación con el simple despeje mostrado a continuación. Es importante mencionar que cada galga posee su propio factor de galga especificado en su manual. Un ejemplo de esto es la BF 350-3AA, la cual tiene un coeficiente de galga de 2.1, y ya que mencionamos esta galga, podemos hacer énfasis en su matrícula, la cual nos indicará su resistencia nominal, sin deformación, el tipo de encapsulado que tiene y su geometría entre otras cosas. La galga utilizada como referencia nos indica que el material de respaldo es una lámina de resina fenólica modificada. Su resistencia nominal será de 350 ohms y un filamento de acero. Pero volviendo al acondicionamiento de señal, necesitamos saber la resistencia de la galga en el momento de ser adherida al material, y en el momento de someterla a las diferentes fuerzas que generan la microdeformación,
lo cual a veces puede generar un cambio muy pequeño en la galga, de unos cuantos ohms o de fracciones de ohm, lo cual nos da la necesidad de medir esos pequeños cambios en la resistencia, y para medir esos pequeños cambios existen diferentes métodos. El puente de Wheatstone realmente funciona para eliminar las variaciones que puede tener nuestra medición, debido a los cambios de temperatura que puedan ocurrir en el material a medir. Así también nos entrega ya una medida de voltaje, la cual es necesaria para que un microcontrolador o una tarjeta de desarrollo pueda interpretar la medida de nuestra lectura. El puente de Wheatstone relaciona los voltajes obtenidos en dos de sus extremos, y generados por los divisores de voltaje correspondientes. Como se puede ver en el diagrama, el voltaje obtenido nos indicará la diferencia entre una resistencia y otra, lo cual nos ayuda a detectar esas pequeñas variaciones entre una resistencia normal y una resistencia variable. Otra opción para utilizar el puente Wheatstone es utilizando dos resistencias variables las cuales se encuentran sobre el mismo material a medir. De esta forma se logra un menor efecto de la temperatura ya que ambas se encuentran a la misma temperatura que el material a medir. Entonces, nuestro puente de Wheatstone nos ayudará a obtener la diferencia entre una resistencia de 350 ohms y la resistencia variable de la galga extensiométrica. Si la galga se encuentra a compresión, la configuración de nuestro puente hará que obtengamos un voltaje negativo. Por el contrario, si la galga se encuentra a tensión, el voltaje será positivo dado que su resistencia crece por el aumento de longitud y la disminución del área del filamento. Sin embargo, como hemos visto, las variaciones en la deformación de un material pueden ser a escala muy pequeña, y por lo mismo el cambio en la resistencia de la galga puede ser muy pequeño. Esto nos obliga entonces a amplificar la señal de voltaje obtenida que puede llegar a ser del orden de los milivolts. La forma más común de amplificar una señal eléctrica es mediante amplificadores operacionales, los cuales poseen diferentes configuraciones con las que se pueden amplificar, invertir o modificar las señales eléctricas obtenidas. Se les conoce también como op-amps, por su nombre en inglés, Operational Amplifier, y para amplificar una señal eléctrica se usan principalmente dos configuraciones muy importantes. Existe la configuración de amplificador operacional inversor y la de amplificador operacional no inversor. Utilizando estas configuraciones, nos es posible detectar las variaciones de milivolts generados por el pequeño cambio de resistencia de la galga, y pasarlos a una lectura de 0 a 5 volts que puede interpretar una tarjeta de desarrollo, como lo son los Arduinos o las Raspberry. Para obtener este rango de medidas de una galga extensiométrica, se propone el siguiente juego de amplificadores operacionales. Se trata de dos configuraciones inversoras conectadas en cascada. Se observa siguiendo las ecuaciones del amplificador operacional inversor, que la primera configuración amplifica la señal unas 100 veces. Sin embargo, como podemos observar a continuación, las medidas de voltaje son tan pequeñas, que le es complicado al amplificador LM741 invertir y amplificar correctamente la señal. De modo que de manera experimental, se procede a realizar la medición de los valores mínimo y máximo arrojados a la salida de esta configuración. Pasando al segundo op-amp, realizamos también una configuración inversora con el fin de obtener un voltaje positivo a la salida. Se obtiene el rango de valores que se tendrán a la entrada del amplificador, los cuales se obtienen volviendo positivos los valores negativos y sumándolos a los valores positivos. Tenemos entonces un rango de 95.6 milivolts a la entrada. Ahora, si requerimos obtener un valor a la salida de entre 0 y 5 volts, se dividen esos 5 volts entre los 95.63 milivolts a la entrada, lo que resulta en una ganancia de 52.28. De esta forma se propone que la configuración inversora tenga las resistencias mostradas de 1 kΩ y 52.28 kΩ, esta última realizada con un arreglo de resistencias, ya que no se encuentran 52.28 kΩ entre los valores comerciales. Finalmente se le debe agregar un pequeño offset a esta configuración, para corregir esos valores que el anterior amplificador no pudo invertir correctamente, de modo que se le agrega una señal de menos 7.5 milivolts a la entrada, convirtiéndolo realmente en un amplificador operacional sumador. Otra opción para esto es utilizar las entradas de offset y upset que nos provee el op-amp 741. Realizando el circuito conforme al diagrama nos damos cuenta de que podemos obtener una salida de 0 a 5 volts, modificada por la variación de 1 ohm en la resistencia variable de la galga. Este circuito nos permitirá obtener la medición de microdeformación de diferentes materiales como placas de aluminio, vigas de hierro o de acero, entre otros. Para finalizar, se debe agregar algún microcontrolador o alguna placa de desarrollo, que pueda transformar esta señal de voltaje a la medición requerida de microdeformación.
Bien, en la industria se ocupan mucho las galgas cuando se hacen pruebas de materiales. De este modo es posible obtener las diferentes fuerzas a las que se somete una viga de acero, que forma parte de un puente, y se puede calcular cuánto peso está soportando esa viga diariamente, con el paso de los coches. Esto nos permite saber si existen errores de cálculos, si la viga consecuentemente se fracturará o se doblará y el puente se caerá, o si por el contrario está soportando mucho menos peso de lo esperado. Las fuerzas de tensión y de compresión en los diferentes ejes de la viga, así como el material de la misma, son fundamentales para el diseño de estructuras de este tipo, y por lo mismo las galgas extensiométricas ayudan a obtener mediciones exactas de las fuerzas máximas de compresión o de tensión que las vigas pueden soportar. Por supuesto, no siempre es suficiente con medir las microdeformaciones en un solo eje. Normalmente se requieren obtener en diferentes ejes y en diferentes ángulos con respecto a los ejes. Esto debido a las diferentes mediciones que se requieren calcular de los materiales a analizar. Ponemos entonces un ejemplo del uso de las galgas extensiométricas obtenido del libro Mecánica de Materiales de Fernand Pévert, en el cual se requiere obtener la presión dentro de un cilindro mediante el uso de las rosetas de deformación, que arrojan las medidas de microdeformación del material del tanque. El ejemplo menciona un tanque de 24 pulgadas de diámetro y 3/4 de pulgada de espesor. Sabiendo que el módulo de rigidez del material es de G igual a 11.2 por 10 a la 6 Si, se requiere obtener la presión manométrica del tanque con las siguientes medidas obtenidas. 225 por 10 a la menos 6 unidades de deformación transversal, y 60 por 10 a la menos 6 unidades de deformación longitudinal. El resultado se obtiene por medio de otra herramienta muy útil conocida como círculo de Moore, el cual se realiza dibujando un círculo comprendido entre las dos deformaciones obtenidas graficadas en una línea. La deformación cortante máxima, indicada como gamma max, estará dada por el diámetro del círculo, en este caso 195 por 10 a la menos 6 rads. Se obtiene la deformación cortante máxima dada de la ley de Hooke, lo cual nos arroja una deformación cortante de 2184 Si. Finalmente nos ayudamos de la ecuación 7.33 del libro, que involucra la deformación cortante con la presión manométrica, el radio y el espesor del cilindro. Se procede a despejar la presión manométrica, y se obtiene una presión interna del tanque de 546 psi. Esta es una de varias aplicaciones que se le pueden dar a las galgas extensiométricas. El conocimiento de los esfuerzos y deformaciones que puede presentar un material es fundamental para el diseño de diferentes proyectos en las ingenierías, tanto industrial, mecánica o en mecatrónica.